Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bien amigos, bienvenidos a Radio Despí, al programa de radio de Energías y Misterios en el 107.2 de la FM, donde cada semana tocamos eso, misterios y casos extraordinarios del tema de la parapsicología. Hoy vamos a hablar de un tema con nuestro amigo Juan Carlos Chávez, de un tema muy especial. De esos objetos que tenemos en casa, por ejemplo, objetos de seres pasados, de abuelos, de tíos, que ya no están con nosotros y que a veces, o objetos también que compramos en tiendas de segunda mano y que tienen una energía o una carga positiva especial que se pueden convertir en objetos malditos. Hablamos de eso, de objetos malditos. Lo hacemos, como hemos dicho, con nuestro amigo y compañero Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, aquí estamos. Una noche más, aquí estamos. Vaya tela los objetos malditos, ¿eh? Porque mucha gente dirá, esto es una tontería, no pasa nada. Pero a veces te vas a un anticuario y compras cualquier cosa que te gusta y a partir de entonces empiezas a tener problemas en casa, problemas incluso de salud por culpa de estos objetos. ¿Qué nos puede Correcto. decir sobre este tema? Pues, a ver, es bastante extenso por lo que, o sea, aunque es algo que por lo general es tabú, ¿no? O un Ujú. poquito de sorna, de risa, dárselo a pensar que es broma. El problema, o sea, el problema es bastante importante en algunos casos, ¿no? Porque es lo que tú dices. O sea, tú vas a un mercadillo de antigüedades o a un anticuario y claro, pues te gusta un objeto porque es algo que buscabas o algo que piensas que va bien en la casa y resulta que, bueno, pues lo compras, lo llevas a casa y sin darte cuenta, por lo que sea, pues empiezan pues, a romperse cosas, a tener mala suerte, a perder dinero a mansalva, o sea, mil cosas, problemas de salud, como tú has dicho, y dices, bueno, ¿y qué narices? A ver, qué ha cambiado? O sea, puede ser una casualidad o realmente puede estar asociado a este objeto en cuestión. Y los objetos en realidad, pues se pueden cargar. Contemos con que hay varias visiones del tema de puntos de vista, o sea, desde, por ejemplo, lo que es la ciencia hasta lo que es, por ejemplo, la iglesia o las religiones, distintas religiones. O sea, contemos con que no solo la iglesia católica o la religión cristiana cree en este tipo de objetos, desde los hebreos, pasando por los musulmanes e incluso hinduistas y demás. O sea, hay en infinidad de religiones y ideologías, pues se tiene la clara historia esta de los objetos malditos. Es más, bueno, en la ciencia, por ejemplo, o en parapsicología se le dice fasmafobia, ¿no? La necesidad de captar, porque a veces ocurre que hay personas que encima les interesa o les gusta acumular este tipo de objetos. Entonces resulta que bueno, pues la verdad es que tanto unos como otros pues consideran que tiene, o sea, que es muy posible, ¿no? Por ejemplo, los católicos o la Iglesia Católica en el departamento, el departamento de lo que es el exorcista, o sea, en el Vaticano, Sí. por ejemplo, te dicen claramente que una persona sí que puede ser poseída por un demonio, pero que lo que es un objeto no es poseído. Un objeto, por ejemplo, lo que puede ser es impregnado o que un espíritu X o una energía X se pueda impregnar en ese tipo de objetos. Y podría ser tan o más peligroso que incluso una posesión. Pues eso, Iglesia Católica, por ejemplo, pone una serie de pasos a seguir en el tema de tanto qué hacer cuando tienes un objeto maldito o, por ejemplo, incluso
los pasos a seguir para que quede, digamos, neutralizado o incluso destruido el objeto en cuestión si es necesario, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, contemos con que hoy por hoy, quitando lo que no sabemos lo que conserva el Vaticano, quitando eso, el museo, por ejemplo, o las personas que más acumularon en su vida objetos de estos malditos, ¿no? O objetos impregnados, fueron los famosos matrimonios Warren, con su museo. Y en eso, por ejemplo, pues bueno, ha saltado a la palestra el tema de que resulta que han sacado a la buena señora Anabel, la muñequita. El hijo le ha cambiado de sitio, sí. De sitio. Bueno, primero que han cambiado el museo de casa. Han cambiado a la casa de los antiguos Warren y lo tiene la hija, digamos, en otra casa. En otra casa, pues, siguiendo todos los rituales, ¿eh? O sea, están ritualizando y tal, pero no se les ha ocurrido otra cosa que ceder la muñeca Annabelle a una asociación americana y de eso de fantasmología y demás, ahí en la zona de Missouri. Bueno, quiero decir de Missouri, que de Missouri ¿dónde estaba? De Orleans, de Nueva Orleans, para presentarla en un museo, en una exposición. Y resulta que a la primera de cambio que llega la muñeca, pues se ha prendido fuego en lo que era la casa más idílica, digamos, o más reconocida de la antigua Nueva Orleans, que había resistido todo, había resistido huracanes y de todo, y ya se ha quemado hasta los cimientos. Resulta que desde que está la muñeca pues ha habido una serie también de desastres que ya empiezan a asociarlo a la muñeca, y entonces pues resulta que dicen que prácticamente lo que van a hacer es volverla la van a devolver, que vuelvan a cerrarla en su urna y ritualizarla de nuevo para controlar su situación. O sea, hasta ahí los problemas que surgen con el tema este. Básicamente la importancia que tiene para muchos campos el tema de los objetos estos malditos, ¿no? Si acaso, por ejemplo, pues vamos a hacer un leve recorrido por lo que son posiblemente los objetos más malditos, ¿no? Que podemos conocer a nivel internacional, ¿no? Y bueno, yo te he pasado, por ejemplo, pues el famoso diamante Hope, que es un diamante que, por cierto, es bastante precioso, o sea, es bonito, es precioso, con su engarce y tal, pero que resulta que todas las personas que lo han tenido, incluso reyes de Francia y tal, terminaron, bueno, o fatal o muertos, vamos, o sea, fallecieron. Y entonces, pues resulta que es un collar que ahora, por ejemplo, pues lo tienen en salvaguarda, ritualizado incluso, porque no se atreven ni siquiera a exponerlo en vitrinas y demás, porque resulta bastante complicado su desplazamiento y, bueno, y su uso a nivel general. Lo tiene un coleccionista, ya digo, es un coleccionista. Dice que es un diamante muy bonito, de color azul turquesa, y sí. Que bueno, que todo el que lo tuvo bastante desgracias, vamos. Bueno, no, terminaron muertos. O sea, terminaron muertos. Sí. O sea, a ver, que todo el mundo morimos, me parece perfecto, pero es el tipo de muerte en relación a cuando lo coges, el objeto en cuestión. Otro, por ejemplo, es el que no es tan conocido, que es el espejo que de una casa de la plantación Mirles en Estados Unidos, ¿no? Se dice que contiene lo que es la esencia o el espíritu de la propietaria, digamos, de la casa en su momento y sus hijos, ¿no? Que murieron envenenados por la familia, bueno, por su marido y tal. Es un espejo que teóricamente lo tienen tapado, bueno, teóricamente no, está tapado, porque, claro, el problema que tiene este tipo de espejo es que cuando
primeramente quién lo posee, quién lo tiene, pues poco tiempo después fallece. Por cierto, que el espejo este de la plantación, ese también está en el museo de los Warren. Precisamente tuvieron un caso y entonces cogieron el espejo y lo tienen en alguna imagen que se puede ver del museo, pocas hay. Se ve que no es un gran espejo, es un espejito, digamos un espejo familiar, y lo tienen allí tapado y todo y está ritualizado. Pero que teóricamente el caso es que este espejo, cuando la gente que se mira, poco tiempo después se enferma rápidamente y en 3-5 días incluso han fallecido. Entonces, complicado por eso. Y bueno, bueno, otro, por ejemplo, es el muñeco Shadow, que es un modelo muy conocido en Estados Unidos. El caso es que en este caso en concreto, pues lo regalan a un niño y el niño dice que el muñeco quiere matar a la familia. O sea, imagínate un crío que ya piense esas cosas, ¿no? Ese muñeco, por ejemplo, también, bueno, muchos de estos objetos, por ejemplo, pues se conservan en el Museo Warren, algunos de ellos. El muñeco Shadow, por ejemplo, más que nada porque aunque no se ha hecho película ni se ha tratado mucho el tema, es un caso que también estuvo implicado en el matrimonio Warren y resulta que al final pues consiguieron solucionar, digamos, el problema del niño. El niño veía sombras, el niño veía, bueno, incluso como monstruos y tal, que querían, bueno, que eran mandados, digamos, por este muñeco. Bueno, consiguieron solucionar el caso, pues básicamente como muchos casos que solucionaban, que en el momento en que encontraban el objeto en cuestión que generaba ese, como dicen en este caso el Vaticano, que a veces consideran que estos objetos incluso no es que sean malditos, sino que son portales para que entren otras cosas. Bueno, por ejemplo, otro objeto, bueno, el vestido de la novia de Ana, que es una chica también de Estados Unidos, que era de alta alcurnia, y es la típica historia de ella se enamora de alguien que no está al nivel social que la familia requiere, digamos, y termina suicidándose. Y entonces, pues resulta que terminó al final, pues no usando el traje de novia. Bueno, y consideran que, por ejemplo, que en los sitios donde ha estado este traje, o quien lo ha querido, por ejemplo, comprar de segunda mano, pues ha tenido problemas e incluso han fallecido. Como decía en algún caso, que parecía que inducía incluso al suicidio, ¿no? Que dices, bueno. El libro de la muerte de Murcia es un caso que lo estoy mirando porque sería interesante, que lo tenemos por aquí cerca. Pero ya de entrada me han comentado que no está visible, ni lo quieren enseñar nadie, ni nada. Bueno, pues uy, estoy hoy que te la marinera. El cambio de tiempo, El cambio de tiempo. Bueno, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, el florero basano. El florero basano es un florero, además, que no es precisamente bonito. Bueno, pues resulta que este florero en cuestión, de una serie de obras de Basano que bueno, todos estos floreros, pues resulta que, bueno, este en concreto, pues las personas que lo han tenido han fallecido rápidamente, o sea, en cuestión de semanas, días y semanas. Y entonces, pues, bueno, ya digo, es una pieza clásica en la que puedes encontrar en cualquier anticuario, o sea, de estos profesionales, un florero del siglo XV que dices, oh, pues mira, un siglo XV. Y resulta que al final pues lo han tenido que apartar, precisamente está en un anticuario, en una vitrina, y no lo vende, y lo tiene también, pues todos ellos al final terminan como haciendo ciertos rituales, ¿no?
Luego, por ejemplo, y este es interesante, que es el automóvil del James Dean, el Sí, famoso... este ha habido varios casos que incluso quien compró después el motor Sí, se se, mató, el se de las estrelló. ruedas también tuvo un accidente, el Sí, que se lo llevó con la grúa también le cayó encima. sí, la grúa. Tiene varias puntualizaciones el coche y ahora ha desaparecido, dicen, ¿eh? Sí, 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 el Little Bastard, que le llamaban. Pues Sí, 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 George Barry, o sea, el mecánico, bueno, el mecánico y amigo de James Dean, George Barris, por ejemplo, bueno, que también es conocido por el maestro de la customización y tal, pues bueno, dijo de coger los restos que quedaban por vender sí. de este famoso coche y lo restauró, o sea, lo reconstruyó, o sea, con todo lo destrozado que estaba, lo reconstruyó. Y bueno, pues dijo para ponerlos bueno, en exposiciones y tal. Y en este caso resulta que, bueno, en el año 59 va a Florida a una exposición y desaparece. Bueno, desaparece, que seguro que ya sabemos que en este tipo de mundillo de las antigüedades, pues lo roban y se vende a un anticuario privado o a alguien, a un coleccionista privado, que pues se lo queda para él. O sea, no sabemos, se sabe que desapareció, pero que no sabemos, nunca se ha sabido a dónde terminó. Ni, bueno, no sé, dentro de unos años a lo mejor, cuando aparezcan o los hijos o los nietos del coleccionista en cuestión que compró el coche robado, aparecerá por ahí como han ido apareciendo algunas otras obras y tal, ¿no? Bueno, otra, por ejemplo, que ya hemos comentado antes, que es la muñeca Anabel. La muñeca Anabel, por ejemplo, pues al fin y al cabo, o sea, que no nos engañemos, o sea, tú miras la muñeca, que no es la que sale en las películas, que es fea de Vale, narices, es una pepona. es una pepona, es una muñeca de trapo, ¿vale? Eh, Bueno, tiene en el interior, por ejemplo, pues para que pesara un poquito más, pues tiene unas piezas, bueno, es de lo típico, el relleno típico de la época, y con unas piezas un poquito creo que son metálicas para que tuviera un poquito más de peso. Pero es una pepona, es una muñeca que dices, anda ya, hombre, ¿esto cómo va a estar poseído? ¿Cómo va a dar miedo eso? Sí. Cómo va esto estar maldito, no? Pues sí, sí, o sea, lo interesante de todo ello es que, bueno, primeramente que pertenece a una familia originalmente, o sea, los fabricantes son una empresa que fabrica muñecas. Y Anabel en realidad representa a una hija de ellos que se llamaba Anabel. Lo que no se sabe tanto es si esta muñeca en cuestión es la que tenía la hija en el momento del fallecimiento, fallece en un accidente, como sale, bueno, mucha gente lo sabrá, y lo que no se sabe es si, digamos, que queda maldita, o claro, según la iglesia, ha mirado 1000 veces y no ha visto posesión en sí en la muñeca. Si bien, por ejemplo, incluso un párroco que quiso hacer fuera de lo que es los mandatos de la iglesia, quiso hacerle como una especie de exorcismo y llegó a concluir, porque tuvo accidentes con la dichosa muñeca y todo, llegó a concluir que la muñeca, por raro que parezca, estaba poseída, o sea, que estaba, digamos, o un demonio o el espíritu cabreado o enfadado de la niña Anabel. No se sabe exactamente, pero este hombre, por ejemplo, cuando después de varias desdichas con la muñeca, que la quería estudiar, se deshizo de ella, se deshizo de ella, hasta el caso, por ejemplo, el caso Warren, por ejemplo, que el matrimonio Warren, que se mete en ello, que la tenía una familia, la muñeca, la habían comprado a bueno, un mercadillo de estos, o sea, que Sí, sí, imagínate, es donde anticuario, sí. había. Y entonces, pues resulta que tiene una serie de fenómenos en casa
y entonces pues terminan pues mandados, digamos, por la iglesia, por la parroquia en cuestión, al matrimonio Warren. Entonces los Warren pues consideran que terminan considerando que el problema está también en esa muñeca. Se le cede, se cede en su momento a la muñeca a los Warren para su custodia, hasta hoy en día la lleva los hijos llevan el tema del tema este, y entonces pues el problema es que ha estado bastante controlada. Se sabe que de vez en cuando, pues incluso decían que se salía de la urna, que es una urna de cristal bastante sencilla, la verdad es que es bastante sencilla, con un candado y entonces pues ritualizada, ¿no? Por un cura, digamos, que lo hace cada semana, pues está ritualizando. Decían que se escapaba de la urna. Ese caso, por ejemplo, no es tan conocido, o sea, no hay pruebas fehacientes, digamos, ni por parte de la familia siquiera. Y entonces resulta que bueno, pues es lo que comentábamos al principio. Mira la importancia que tiene que eso, para una vez que se les ocurre sacarla, eso, se la ceden a una empresa que se llama Ghost City Tours, que viene a ser como, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy en día aquí en estas grandes ciudades, como Barcelona, Valencia, Madrid, ¿no? Las rutas misteriosas, ¿no? Pues es como una empresa de estas, y resulta que pues ha tenido el problema este de que ha sido llegar la muñeca y no salen, o sea, no hace más que ocurrir este tipo de desdichas, ¿no? Incendios, accidentes, una serie de desastres. Bueno, pasando, por ejemplo, a otra cosa, a otro tema, siguiendo el tema de los objetos, pero, por ejemplo, una cosa que no he estudiado mucho porque digo, bueno, no es un objeto en sí, es un número de teléfono, un número que es un 666, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pero es una leyenda que hay en Bulgaria en relación al tema este de este número, de que creen que, por ejemplo, pues ese número en concreto, 666 en concreto, pues todo el que, por ejemplo, ha poseído ese número, tú imagínate que a ti te toca y de tal, 666, ¿no? Y resulta que bueno, pues todas las personas que han tenido ese número en concreto han fallecido al poco tiempo. Es un número muy concreto porque de 6 no lleva ninguno, al contrario, lleva digamos, el precedente de Bulgaria, que es el 359, pero el resto de números son todos 8. No hay sí, pero en numerología, por ejemplo, pues es 666. 3 por 8, 24, 4 y 2, 6, o sea, es el 666 camuflado, como dicen algunos, ¿no? Y sí, es interesante por eso, ¿no? Porque va a hacer, claro, es hacer una serie de cábalas cuando podían haber dicho que no era el 666, que podía haber sido el número 8, que podía ser maldito, ¿no? Pero no, ellos han cogido y han asociado a que es el 666, el número de la bestia, no sé qué. Por eso digo, aquí el problema es que no es un objeto en cuestión, es un número de teléfono. Aquí no podemos tener tan en cuenta de que podamos tener algo tangible, ¿no? Pero bueno, y aquí ahora voy a nombrar una silla que rápidamente cuando estudié el tema me recordó a otra que hemos tratado, por ejemplo, aquí en el programa. Hace unos meses. La silla de Valladolid, sí, la silla de Valladolid, ¿vale? La silla del diablo. La silla del diablo, la silla maldita, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que en ciertos momentos han hecho lo mismo. Y esta es la silla de Thomas Busby. Y bueno, pues la silla en cuestión, bueno, pues resulta que es es ejecutado, digamos, Thomas Busby por una serie de crímenes. Pues antes de ser ejecutado se sienta en una silla y bueno, pues y eso en el año 1702, o sea, imagínate, total, que se sienta en esa silla y luego es ejecutado. Bueno, pues esa silla empezaron a descubrir desde el 1700 que todo el que se sentaba en ella
pues morían al cabo de días o semanas. Estamos, bueno, dicen que como digamos, se ha llevado por delante incluso a 63 personas. Bueno, sabría que a lo mejor son más o a lo mejor son menos. Pero lo interesante de esto es que esto en realidad está en una especie de museo, ¿vale? Y lo tienen en una especie de, ¿cómo se llamaría esto? Un pub, ¿no? De esto, como una especie de bar británico, en el que, por ejemplo, pues tiene una sección como, bueno, hace colección también, es un coleccionista, y entonces resulta que descubrió que él la compró por el mero hecho de decir, bueno, pues mira, para la colección en el bar y tal. Claro, descubre este hombre que el propietario del pub en cuestión, que claro, que se le sentaba gente y que se moría. A lo poco, claro, él dice, Sí, muy curioso. Curioso porque, a ver, los clientes, o sea, uno no quiere perder clientes, y menos de esa manera, que no, esos no vuelven. Y entonces, pues resulta que terminó al final, pues la tiene colgada en un rincón, en su famoso rincón de museo de objetos malditos, y la tiene, la tiene clavada al techo, ¿vale? Y entonces pues, me recordó a la época en la que esta silla en Valladolid, pues la silla del diablo, pues había estado también colgada del techo del museo. Bueno, pues básicamente, bueno, ves y dices, aquí ahí tiene que haber algo, porque claro, todos estos objetos son cotidianos, ¿no? Son cosas que dices, ¿cómo puede ser que una mera taza o cualquier cosa se pueda cargar de esa manera? Bueno, luego veremos, en breve veremos esto. Pero quería, hay dos casos, además, que es uno interesante, pues, que es bueno, la de la pintura El niño que llora. Bueno, Giovanni Bangolin es el autor y hace una serie de cuadros de niños que lloran ante casos, por ejemplo, digamos, digamos, la Europa, digamos, pobre de la época, niños que lloran. Entonces, él pintó pues una serie de, no solo uno, sino una serie de cuadros de niños que lloran. Lo interesante de esto es que, como los cuadros se dispersaron por el mundo, nadie le dio importancia al hecho de que resulta que el cuadro en cuestión, donde estaba ese cuadro, resulta que los bomberos decían que, bueno, esa casa o ese piso que se quemaba por completo, y que lo que le llamaba la atención era que el cuadro sobrevivía al incendio. Curioso. Miraron en unos y otros sitios y resulta que se descubrió que en numerosos incendios donde había estado esos cuadros, en todos había habido incendios y en todos había sobrevivido totalmente intacto el cuadro, los cuadros en cuestión. Bueno, esto sí que es interesante porque se estudiaron en profundidad y se descubrió que el autor, a diferencia de otros autores, por lo que fuera, no tenía material o lo que fuera, cuando pintas al óleo, bueno, normalmente se pone una capa de protección, que es un óleo también, pero él se ve que no tenía, entonces utilizó como una especie de barniz ignífugo, ¿vale? Lo pintó, o sea, pintó el cuadro, o sea, lo bañó en producto ignífugo. Y entonces resulta que una de las partes del problema ya se ha solucionado, que es que, vale, el cuadro sobrevive por eso, pero lo que queda en el tintero es, vale, perfecto, que el cuadro sobreviva porque tiene estas características, pero lo interesante es que estos cuadros, allá donde estén, que se produzcan estos tipos de incendios. Y es lo que, por ejemplo, pues han cogido y han considerado que
resulta que cogen y han cogido estos cuadros y los han puesto a buen recaudo, digamos, en una zona ignífuga, o sea, para que no pueda generar, digamos, este tipo de incendios. Con lo cual, sí que una parte de su misterio ha sido solucionado, pero no el problema en cuestión, el misterio principal, el que generen esos incendios, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos hecho el repaso y tal, pero bueno, vamos a mirar, por ejemplo... Nos hemos olvidado uno muy importante, hablando de cuadros, Juan Carlos, que es el cuadro del hombre angustiado. Oh, sí, 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 sí. Que decía que incluso usaba óleo y su Sí, propia sangre para pintarlo, que era una persona muy depresiva y que sí, causaba bastantes daños en quien tuviera ese cuadro, evidentemente. pues sí. El autor en cuestión, pues sí, utilizó su sangre. Bueno, ya sabemos que muchos artistas así, pues, de la cabeza no tienen muchas luces, o sea, o tienen problemas mentales muy graves, ¿no? O sea, bueno, Van Gogh, por ejemplo, es el claro ejemplo. Y mira, Van Gogh, por ejemplo, termina como termina, pero sus cuadros no están malditos, ¿vale? O sea, no todo va asociado. Vale que Van Gogh, por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta si utilizó su sangre para esto, ¿no? O sea, no impregnó el cuadro. Pero en este caso, por ejemplo, el autor, pues sí, utilizó su sangre para mezclarla con los óleos y tal. Y lo interesante es que este autor se suicida, pero es que resulta que todos los que han poseído el cuadro posteriormente, se han suicidado. Y dices, a ver, uno puede haber alguna coincidencia de vez en cuando, ¿vale? Pero no siempre se tienen este tipo de coincidencias, ¿no? O sea, cuando una vez ocurre, pues dices, vale, 2, te la paso. 3, ya me resulta bastante difícil creérmelo. 4, esto, aquí hay algo. Y entonces ya por automáticamente pues consideran que en esta situación es que en el cuadro hay un elemento, algo, ¿no? Que quedó impregnado de él. Como veremos más tarde, veremos la implicación, ¿no? Como decía al principio, lo de la Iglesia Católica, por ejemplo, lo que considera, por ejemplo, el tema de las impregnaciones y esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, él no impregna solamente el cuadro con su sangre, o sea, él está volcando realmente su psique, digamos, su estado, ¿no? Porque o sea, él en ese cuadro en realidad lo que es un autorretrato, porque es una representación de lo que él está viviendo, que es un hombre angustiado, o sea, está al borde, ¿no? Bueno, básicamente es como el que saca una foto, la última foto, antes de suicidarse. Esto es su última obra. Y Es entonces, curioso, pues, hay muchos artistas que han utilizado su sangre para crear obras. Incluso hubo un caricaturista de Marvel que el último número se hizo con las cenizas de su de él, cadáver. sí. También dicen que es un objeto maldito. Yo no he habido ningún caso, pero también se habla de eso. Pero últimamente, por ejemplo, el último objeto más raro que tenemos así hecho con sangre es uno hecho con sangre y semen, hecho por la cantante, por la famosa cantante, ostras, se me ha ido el nombre de la cabeza. Ostras, se me ha ido el nombre de la cabeza. Bueno, pues la cantante esta tan conocida ha hecho un perfume con sangre y semen. Lady Gaga, no sé Lady el Gaga. nombre. Lady Gaga ha hecho un perfume que está hecho con sangre y semen. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esto puede llevar a que sea un objeto maldito? No lo sabemos, porque Bueno, ha puesto su impregnación dentro de un objeto. bueno, claro, a ver, es que, por ejemplo, si hablamos de ese tipo de perfume, estamos hablando de los perfumistas, lo saben perfectamente. Las increíbles capacidades que tienen de no solamente feromonas, sino ciertos elementos hormonales, por ejemplo, que impregnados o preparados en ciertas maneras, pues generan incluso pueden generar ciertas conductas
solamente al olfato, o sea, solamente al contacto con el sistema olfativo. Y pueden generar pues eso, situaciones. Y ya comentaban, incluso estaba prohibido porque los ejércitos, cierto ejército, no voy a decir quién, estuvo trabajando precisamente con materiales que podrían ser expulsados, digamos, o al aire, para generar un estado de ánimo en la población y en el ejército contrario. De miedo, terror, por ejemplo, falsa seguridad, o sea, y estaban buscando este tipo de elementos. No se sabe exactamente la razón por la que pararon esa misión, digamos, pero dicen que viene asociado a lo que son los tratados internacionales sobre la utilización de ciertos gases, ¿no? Y entonces, claro, si tú estás expeliendo algo, si estás expulsando algo a la atmósfera, pues al fin y al cabo lo estás gaseando. Porque una vez que luego se pueda diluir, digamos, en el aire, es gas, o sea, se diluye en el gas, con lo cual teóricamente está prohibido por los acuerdos internacionales, pero ¿quién dice que, por ejemplo, al día de hoy no haya ciertos gobiernos o ciertos países que en cierta manera lo estén utilizando? Y Mira, me voy a salir un poquito del tema, pero el otro día me lo No, comentaron. pero es curioso lo que estás diciendo porque algún experimento en un programa muy conocido de televisión, que es Blockbuster, que son los cazadores de mitos, hace muchos años, sí, que experimentaron sobre eso, sobre el olor del miedo. sí. Yo estuve mirando atentamente el programa y era muy curioso porque ponían a los participantes, a ellos mismos, en serpientes, con escorpiones, con ratas, para generar el pánico que tenían esos animales encerrados en una urna, y Sí. entonces recogían su sudor y luego que recogían el sudor de estos mismos participantes haciendo ejercicio. O sea, los dos tipos de sudor diferentes. Sí que es cierto que se hicieron pruebas de olfato con muchos voluntarios y no supieron diferenciar quién era el olor al sudor del miedo y el sudor normal del gimnasio, pero sí que es cierto que científicamente la máquina detectaba en el laboratorio que ese sudor era diferente, aunque venía de la misma persona, y que tenía unos matices más detallados y más fuertes el que provenía, por ejemplo, de la persona que se le habían encerrado en una urna lleno de escorpiones o de ratas o de serpientes. Era mucho más intenso y era totalmente diferente al sudor del deporte, o sea, tenía una diferencia clara a nivel científico. Por Claro. tanto, lo que estás diciendo no solamente es interesante, sino que este programa científicamente demostró que el olor del miedo existe de verdad. Existe Es correctamente. interesante saber Sí, este tema. ocurre, claro, si entramos, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de todos estos objetos malditos, lo que no sabemos, por ejemplo, es la impregnación, porque para mí es muy importante lo que es la impregnación de tanto en investigación como hacemos, los famosos ecos del pasado que se captan y tal, esa impregnación que queda en los lugares, en las paredes, y que claro, realmente pues se estudia cuál es el origen de esa impregnación. Si es, por ejemplo, físico, si es electromagnético, o sea, si hay, por ejemplo, una carga electromagnética o de pensamiento, o sea, una carga que haya puesto, pero no se sabe exactamente. Y claro, muchos de estos objetos, por ejemplo, a lo mejor podrían estar perfectamente dañados, digamos, sí, dañados por un tipo de situación, un tipo, o sea, de sudor, de feromonas, que pudieran captar estos objetos y quedarse adheridos en él. Por ejemplo, bueno, no todos, por ejemplo, en el caso de James Dean, estamos hablando de una situación un poquito bastante radical, ¿no? Pues estamos hablando de un coche con miles de piezas y decir que es que el coche estaba maldito, o sea, James Dean ya lo compró maldito, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque ya digo, porque ya había tenido ciertos problemas de origen. Tuvo un Entonces, par de accidentes
un par de accidentes antes este coche, sí. Sí, tuvo accidente antes y, a ver, el primer propietario, también piloto de carreras, se mató con el coche también. O sea, se mató, salió volando. En este caso, por ejemplo, pues fue el accidente fue más grande porque dañó más el coche. El caso es que esto ocurre. Entonces, la investigación lo que hace es intentar diferenciar exactamente por dónde pueden estar el origen de estos elementos, ¿no? O sea, de esta producción. Básicamente, por ejemplo, lo que comentaba antes, lo de los gases y tal, pues claro, lo que no sabemos, por ejemplo, es que esto lo estaba comentando el otro día, los famosos chemtrails estos que hay, los chemtrails estos que Sí, hay. los chemtrails, sí. Claro, dicen que no, pero bueno, podemos ver cualquier grabación en la cual un avión está pasando por un sitio, no produce ningún tipo de estela, de buenas a primeras empieza a generar una estela encima de una ciudad y pasa a la ciudad y deja de hacer estela. Dices, a ver, o sea, Algo ha pasado. el avión no ha cambiado de altura, el avión no ha cambiado de características atmosféricas, con lo cual hace además formando cruces, formando como decía yo el otro día, digo, mira, se está generando un 3 en raya, ¿vale? Entonces, claro, tú ves esa nube como se va expandiendo, ¿vale? Se disipa, se va disipando, pero a medida que baja, y es un producto que baja. Y claro, yo decía, digo, y a ver, mientras estaba estudiando el tema precisamente de la posibilidad de este tipo de gas que genera con feromonas y tal, digo, lo que no sabemos es si esto, por ejemplo, también está desarrollado por algún gobierno, o bueno, sobre todo se tienen que ser gobiernos y gente con mucho poder para decir, no, me vas a gasear una ciudad X con este producto, porque quiero generar esta situación. ¿Vale? Ahora vas a gasearme esta otra ciudad porque quiero que se genere esta otra situación o la misma que aquella. O sea, yo quiero generar a nivel, por ejemplo, nacional, un apoyo total a mi postura. Y para ello tengo que gasearlo de tal manera para generarles una situación. Sé que esto es mucho, parece ciencia ficción, pero no sabemos realmente hasta los límites que llega la ciencia. Y no digo nada del CERT, lo que has liado. Pero bueno, básicamente no nos liemos que casi se nos acaba el tiempo y entonces pues queríamos más o menos cuadrarlo ya para terminarlo, ¿no? Bueno, sí, viene un poquito al guión de esto, ¿no? Las posibles causas de los objetos, ¿no? Y el guión vendría a ser esto. Los gases, o sea, la situación, digamos, del sudor, la sudoración, los gases que puedan absorber un objeto, sobre todo yo siempre suelo decir, madera y cerámica, ¿vale? Porque son los que este tipo de gas, digamos, atmosférico esta situación que se pueda generar, pues tienen más facilidad para ir acumulando, ¿no? Y a lo mejor se pueden incluso enriquecer con las sucesivas muertes que generen, o sea, lo estén retroalimentando. Por ejemplo, en los objetos metálicos, ahí, por ejemplo, ya es más difícil que sea este tipo de gaseamiento, como digo yo, sí, y más un problema más de lo que es la psique, o sea, lo que expande la psique, ¿no? Y eso, los últimos trabajos, ya digo, que se están realizando, ya hice unas conferencias sobre ello, sobre el descubrimiento de lo que es la expansión del ser humano a nivel electromagnético fuera de los límites físicos, de lo que son el cuerpo físico. Y ya la ciencia ya ha descubierto esos campos, ¿no? Pues bueno, esos campos digamos que intervienen con todo lo que le rodea. Por ejemplo, pues hay un número X de personas y un número de X de personas tendrán un pensamiento, en su vida pueden ser de cualquier manera, pero cuando están juntas, pues generan como un eslabón, una cadena, ¿no? Y generan una fuerza mental. En este caso, por ejemplo, en los objetos metálicos, pues ciertas personas, pues en ciertas situaciones, pues pueden generar ese tipo de plasmación
porque no olvidemos que cualquier objeto metálico electromagnéticamente es como una especie de batería. O sea, eso acumula. Eso puede acumular y ya digo, por ejemplo, pues, mira, hay casos, por ejemplo, incluso de sables, de espadas que han estado en batallas y tal, y que en ciertos lugares los tienen, ciertas espadas en cuestión, las tienen como oro en paño guardadas porque saben que ante la visita, por ejemplo, en un museo, de la visita de la gente, por lo que sea, generan una situación, ¿no? Un malestar en lo que son los visitantes. En este caso serían los metálicos. Pero claro, cuando son ritualizadas, porque claro, recordemos que la Iglesia Católica y bueno, y los musulmanes, o sea, todas las religiones en realidad utilizan mucho la ritualización, los recoger cuando hacen, por ejemplo, o sea, cuando cogen un cáliz y o sea, están ritualizando una situación. Ese cáliz se carga. Y se carga tanto positivamente como negativamente, porque desgraciadamente no sabemos el origen o la historia que tiene el cura en cuestión o el párroco que esté utilizando ese cáliz o ese material, ¿no? Porque está también la cruz, la representación de la cruz, la vela, el candelabro, o sea, hay una serie de elementos que, claro, se pueden ritualizar hacia la parte positiva, o sea, que generen bienestar, porque no olvidemos que, al igual que hay objetos malditos, hay objetos bendecidos, digamos, por la historia. Y entonces, pues resulta que estos objetos, si son malditos, es porque si han sido ritualizados a posta, o sea, han generado ahí una situación. No se sabe tanto sobre los objetos en cuestión ritualizados, que la mayoría han desaparecido, por ejemplo, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo. Rasputín. Rasputín tenía un número X de objetos ritualizados, de los que al día de hoy, después de más de 100 años, no se sabe el lugar donde se encuentra. O sea, por ejemplo, incluso el libro, el grimorio que tenía, porque Rasputín escribió un grimorio, pues el grimorio de Rasputín no se conoce quién lo tiene, o sea, no fue destruido, porque bastante tardaron y intentaron cargarse a Rasputín, porque un poco más y lo tienen que filetear para decir a ver si que realmente está muerto, porque realmente, pues como magista, digamos, era bastante importante. Pues todos sus objetos desaparecieron en su momento y no creo, o no creo que cogieran y los enterraran en algún sitio. Si lo enterraron, por ejemplo, en algún sitio, pues se sabría que en esa zona, pues, ocurren ciertas cosas que al día de hoy, por ejemplo, no se ha seguido mucho el caso. Pero, por ejemplo, otros objetos, por ejemplo, ya he comentado antes, que ya es más de historia personal. El cuadro, por ejemplo, El hombre que grita, el Angry Man o el hombre angustiado, es un caso de estos, ¿no? Ya es un trabajo personal. Sin darse cuenta, es un cuadro ritualizado, porque él ha plasmado ahí no solo cuerpo, mente, incluso espíritu, por ejemplo, posiblemente incluso ha volcado su alma en él. Ya digo, no queda él, pero bueno. Bueno, pues básicamente es eso, que sí, quedan 10 minutos, vale. Las religiones, por ejemplo, mira, cristianismo, judaísmo, ya he dicho antes, el islam, la antigua Grecia. Bueno, no olvidemos, por ejemplo, incluso todos los dioses egipcios o los dioses romanos. Recordemos que, por ejemplo, si decimos dioses romanos y greco-romanos, pues estamos adaptando luego en lo que es el catolicismo que conocemos nosotros. Si es, por ejemplo, más de la zona de Roma, tenemos el catolicismo. Si vamos, por ejemplo, a la zona de Grecia hacia Turquía, tenemos la iglesia cristiana, pero que es ortodoxa, ¿vale? O sea, son líneas, pero si te fijas, en realidad son readaptación de lo que eran los principios religiosos, digamos, y de los antiguos dioses adaptados a la nueva religión, santos, santas o todo lo que tú quieras.
Y básicamente, bueno, pues la parte esta digamos, de la técnica, digamos, de cómo se produce un objeto, ya, bueno, lo vamos a terminar, pero no quiero extenderme demasiado para no darnos demasiadas pistas. No vaya a ser que el querido oyente ahora se le ocurra empezar a hacer rituales con las llaves de casa del vecino, lo que sea. No. Mira, hablando de llaves, las llaves son un elemento mágico. Sí, por eso Dicen que las llaves muchas veces sirven para, sobre todo las llaves aquellas antiguas, que digo yo, las llaves de castillo, aquellas grandes, sí. sirven para abrir puertas, abrir caminos, son objetos buenos, teóricamente, también hay algunos de malo, alguna llave mala, pero los objetos no solamente tienen que ser satinizados o tienen que ser trabajados para que creen una causa negativa, sino que a veces un objeto simple, me lo invento, una radio, la típica radio antigua del abuelo que siempre tenía encendida, siempre tenía aquí escuchando el fútbol, Sí. escuchando los programas, porque antes no había televisión, y era un objeto muy, muy usado dentro de una casa. Son objetos que por el electromagnetismo que llevan interior de los componentes electrónicos que llevan, sobre todo aquellos que llevan las bombillas, aquellas antiguas, que absorben mucha energía, sí que son aparatos que se ha demostrado científicamente que reciben cargas externas de energía y que podrían recibir esas cargas positivas del ser humano que los posee. Y eso es una cosa que hay que explicar muy bien, porque no hace falta que un objeto sea, digamos, maldito, que tú quieras que sea maldito para hacer daño a alguien, sino que el dueño de ese objeto que lo ha tenido en sus manos tantos años puede haber cargado con su esencia de neutrones negativos ese aparato, en el cual después, cuando lo posee otra persona, pueden pasar casos extraños, que se mueva, que caiga un cuadro, que se oigan ciertos olores, que por ejemplo pues aparezca algo que había desaparecido durante mucho tiempo, que no sabía dónde está y ha aparecido allí misteriosamente. El síndrome de la madre, que digo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú vas a tu madre y dices, mamá, tráeme las tijeras, te dice tu madre, y dice, mamá, en el cajón no están. Y miras una vez, y miras dos veces, miras tres veces, llega la madre y te dice, que están aquí, y te saca las tijeras y dice, pero coño, pero si he mirado 30 veces, ¿no? El síndrome de la madre suele suceder muchas veces con este tipo de objetos, que aparecen Sí. cosas que has estado buscando y no has encontrado nunca, o sobre todo objetos relacionados con la persona que tenía ese objeto. Fotos de familiares difuntos. También pueden generar un cierto tipo de energía, no mala, no digo que sea energía mala, No, no. pero sí que energía cinética o como quieras llamarle, en el cual pueden pasar cosas, que el cuadro se caiga, se rompa, se queme, cualquier tipo de cosa, incluso hacerte soñar con esa persona Sí. o sentirte atado a esa persona emocionalmente. Es muy curioso el tema de los objetos personales. No sé si Sí, entrarían aparte dentro de los objetos malditos, pero sí que realmente es una cosa que hay que tocar y destacar, Juan Carlos. sí. No, no, a ver, es que es así. O sea, a ver, básicamente, si nos fijamos, la mayoría de los objetos más conocidos de este tipo, en realidad han sido elementos que, bueno, pues han sido impregnados en cierto momento por las personas que lo han poseído o que lo han creado, ¿no? Entonces son, claro, son en realidad las cargas, la mayoría de las cargas son cargas muy personales. El único problema que hay es que, claro, los objetos más peligrosos, los que podríamos decir más peligrosos, realmente, por ejemplo, pues no se conoce su paradero. Porque, bueno, ya decíamos, Rasputín, Aleister Crowley, por ejemplo, considerado el gran magista británico, pues sus objetos, por ejemplo, pues fueron escondidos, o sea, fueron, bueno, no son públicos ni cayeron en manos de nadie, o sea, de alguien cayeron en manos, pero se quedó escondido, o sea, han quedado
guardados. ¿Por qué? Porque ya se consideraba que esos objetos en cuestión podían tener esa importancia. Pero ¿quién lo carga? Lo cargó Aleister Crowley, en este caso, Rasputin en otro caso. Y entonces resulta que claro, tenemos que tener en cuenta de que tenemos un montón de objetos. Yo, por ejemplo, ahora mismo aquí delante veo 7 bolis, 5 cámaras. O sea, tengo lo que no se ve debajo del micrófono, lo tengo todo de equipos y demás. Vale, pero para esto, yo no impregno la mayoría de estos objetos. No son objetos que yo suela llevar o suela tener especial cariño o tenerle. Son equipos de trabajo. Y entonces, pero claro, yo, por ejemplo, pues puedo a lo mejor tener algún tipo de objeto en el que habitualmente, pues, puede ser una foto o puede ser un cuadro y decir de vez en cuando, proyectar mi situación, mis pensamientos, y a lo mejor no me estoy dando cuenta, pero a lo mejor estoy cargando ese cuadro o ese objeto de una carga que puede ser positiva, como puede ser melancólica, puede ser triste. Tú imagínate, yo no tengo, por ahora no tengo ninguna gana de suicidarme, pero a lo mejor resulta que estoy impregnando de tristeza y melancolía un objeto, yo no me estoy dando cuenta, ese objeto cuando yo muera, a lo mejor, o tal, me lo quito de encima, cae en manos de otra persona, porque digo, ay, mira qué figurita, no sé cuánto. Y ahora coge la figurita, una figurita a lo mejor cargada de tristeza y melancolía, y en relación a su estado de mental, o sea, su psique, su estado de ánimo, ahora resulta que coja y dice, ¡pum! Hoy no, compró en el mercadillo en antigüedades, compró una figurita y coge, va y se tira del cuarto piso. Hay objetos impregnados que tienen una fuerte impregnación y que la gente compra. Sí. Y son objetos tan cercanos a nosotros como sofás de segunda mano, como camas, o ese tipo de objetos, incluso espejos, incluso espejos que tienen nuestra impregnación, porque la impregnación que tiene un sofá o tiene una cama es muy fuerte. Y hay gente que compra pues camas incluso de exposición. O sea, hablo de camas y sofás de exposición donde se ha sentado mucha gente, se ha tumbado mucha gente, que no han dormido en la cama, pero sí que se ha tumbado mucha gente y las grandes superficies lo tienen de exposición y lo venden más barato, que están impregnados por todos aquellos que han pasado por allí a sentarse o a tumbarse. Y uno de los objetos más conocidos que hay, y vuelvo a un mundo mágico, que es el de Egipto, por ejemplo, la momia de Tutankamón, por ejemplo, que después de ser reconocida, pues hubieron varios fallecimientos y accidentes, muy curioso. Se decía que era por el polvo que desprendía al abrirla, pero realmente luego hubo gente que tuvo accidentes fuera del sitio que no tenían nada que ver con ese teórico polvo, ¿no? Polvo, sí, o sea, hay objetos que nos pueden llamar mucho la atención, pero ya te digo, los especios cotidianos como sofás y camas serían uno de los objetos, perdón, no malditos, pero sí con mucha impregnación que seguramente tengamos en nuestro hogar mucha gente. Que llama la atención un sofá, pues el sofá está nuevo, sí, pero ¿qué ha pasado en ese sofá? En ese sofá pueden haber habido peleas de parejas, pueden haber habido circunstancias dramáticas, puede haber habido incluso pues circunstancias pues complacientes como hacer el amor, por ejemplo, donde se dejan muchas sustancias que eso lleva a una cierta carga muy personal y que te puede influenciar a ti en muchas cosas, a nivel personal. Y eso no lo tenemos en cuenta nunca, Juan Carlos. No lo tengo en cuenta y es así, ¿no? Me estaba acordando, para terminar, me estaba acordando en el caso de Enfield, por ejemplo, que había 2 objetos en cuestión que tenían una carga muy importante, que uno era como una especie de carrusel, ¿vale? Que está bueno, y el otro es el famoso sofá, sillón, en una esquina, que decía pertenecer al espíritu, digamos, que
que al principio parecía o la entidad que parecía al principio que era la que quería hacer daño, pero que en realidad lo que quería era avisar de que había otra fuerza, digamos, que quería hacer daño a la familia, ¿no? Y digamos, ese sofá tenía una carga. Entonces, si miramos bien, ese sofá pues estaba cargado con la situación X. El propietario de la casa falleció, se quedó muerto durante meses, estuvo fallecido en ese sillón. Y está en el museo, o sea, se llevaron en cuestión, se llevaron esos dos objetos que están en el Museo Warren. ¿Por qué? Porque no tanto que esté asociado como digo yo, a una entidad, sino a la energía que se quedó impregnada en el espacio en cuestión. Luego, a partir de esa impregnación, posiblemente todo lo que es la fenomenología que luego se llegó a producir en el caso Enfield, lo que fuera verdad y lo que fuera realmente una falsificación, ¿no? Pero en sí, por ejemplo, pues dices, bueno, algo a nivel mental tuvo que afectar de tal manera el que en una casa tengan dos objetos de cierta importancia que generen eso, que generen ese tipo de energía. Y básicamente, pues sí, básicamente es eso, que son los objetos en cuestión los que mandan. Yo habitualmente, ya digo, cuando voy a un anticuario, sea yo, yo normalmente lo miro y no miro solo el aspecto. Intento conectar con el objeto. Vale, parecerá una volada y yo todos los parapsicólogos y todo lo científico que pueda parecer. No, perdona que te pruebe, hay una prueba que se hace, que es ponerte delante de un objeto con los ojos cerrados y ver si pierdes la orientación, porque a veces cuando te pones con un objeto con los ojos cerrados es como si te marearas, como si te llevara de un lado para otro la cabeza. Entonces, ese objeto concreto es muy probable que lleve una carga negativa o positiva, depende de la persona que le haya sido. Juan Carlos, sí. Lo dejamos aquí, aquí porque ha pasado tiempo ya, pero bueno, decirle a todos los oyentes eso, ¿no? Que tengan cuidado con los objetos, que los curen, los limpien, un palo santo o cualquier tipo de objeto, y antes de ponerlo en una estantería. Gracias, como cada semana, Juan Carlos, nos vemos la semana que viene y a todos ustedes los vemos aquí en Energías y Misterios, en el radio de SPI, en el 107.2 de la FM. Hasta la próxima semana, amigos. Si te ha gustado este contenido, búscanos en todas las redes sociales por nuestro nombre. Y si realmente quieres ver el contenido al completo, puedes buscarnos en la plataforma de YouTube por Curiositats TV. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Es totalmente gratis y podrás disfrutar de todos nuestros programas. Hasta luego.